Hola, ¿qué tal amigos de Conexión? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Y por supuesto nos acompaña aquí Víctor Corral con un programa muy ameno que tenemos en este momento. Claro que sí, Carlos. Un saludo para ti y un saludo para todos aquellos que se están acercando, que nos están viendo y que nos van a ver después. Pues amigo de Conexión, lo incitamos a que se suscriba aquí a Expresión Política. Carlos Federico informa a Conexión MX si no lo ha hecho. Pues tenemos un programa muy ameno donde el presidente dejó la víbora chillando. Pegarle a aquellos hombres a los cuales eran los que movían el pandero en las cuestiones de comunicación, los que repartían la lana vía el señor George Soros desde los Estados Unidos de Norteamérica. Hablar de Enrique Krauss no es hablar de cualquier cosa, es hablar del capo di tutti capi en las cuestiones de comunicación, exhibirlo, de los millones de pesos los cuales se llevaba este señor, y estamos hablando de lo facturado, Víctor, porque de todos Así he es. sabido que rondaban los belices de dinero a más no poder, pero lo facturado de estos señores desde el 2006 al 2012, creo que los ha puesto ahora sí con mucho dolor, sentirse críticos del poder, sentirse que son dueños de la verdad en este momento, donde durante muchos años lo único que hacían es ser portavoz del gobierno federal. Sí, efectivamente, Carlos, hay evidencias muy claras de cómo se venían beneficiando estos intelectuales orgánicos del presupuesto de México por diversas vías. Es fácil encontrar información sobre estas situaciones. Qué bueno que Andrés Manuel la sacó. Esto no quiere decir que no hayamos sabido anteriormente lo que estaba sucediendo. Y es por lo que están tan tremendamente molestos. Y aparte de chayoteros, son chismosos. Y llorones. Porque llevaron el chisme a una organización internacional llamada PEN, que es protectora de derechos humanos de literatos, ensayistas, escritores, novelistas y demás. Fueron a poner el grito en el cielo hasta Inglaterra, y ahora viene esa organización. Es una organización no gubernamental. Todos ellos se han movido siempre a través de organizaciones no gubernamentales para obtener recursos de los diversos países donde se van metiendo. México casi fue de los primeros en ingresar a esa organización no gubernamental, pero que es otra mantenida, que dice que defiende los derechos de todas estas gentes, pero en realidad busca el presupuesto de diversos países. Pues siempre he sabido, Víctor, que ellos recurren a este tipo de organizaciones no gubernamentales, pero cuando le rascas un poco te das cuenta, como el presidente de la República sacó en la semana pasada, quién da los billetes a esas entidades. Y Claro. nos vamos y nos damos cuenta que son círculos, vuelvo a repetir, alrededor de George Soros, del grupo Prisa, de las grandes compañías financieras de este mundo, como la que mencionaron el día de hoy, que es BlackRock, la banca Rothschild, y ahí le seguimos y nos damos cuenta que son simplemente organizaciones como la que hace Claudio X González, Mexicanos a Favor de la Corrupción, donde van y lloran a esos lugares, pero de todos he sabido que son más corruptos, son gente insensible, como me llama mucho la atención aquella ocasión que el presidente de la República, que ha sacado a colación últimamente lo del aeropuerto, aquellos que decían que el tráfico aéreo iba a crear un conflicto entre Santa Lucía y el Benito Juárez. Sí. Siempre nos mintieron y Muy recurrían a organizaciones, a compañías de tráfico aéreo internacionales muy reconocidas al grado de corromperse para dar ese tipo de veredictos mentirosos. Pues así recurre el señor en mención, el señor Enrique Krauss junto con Héctor Aguilar Camín. Los millones y millones de pesos, la compra de la revista, que difícilmente la veíamos, Víctor, en algún puesto por ahí. Hoy nos damos cuenta que el gobierno pues se las compraba casi todas. Ahora entiendo por qué
la Así señora es. de la farándula Fernanda Familiar, esa que se dedicaba nada más a los asuntos familiares de viaje, era la nota rosa, la nota bonita de ahí de las mañanas en el radio. Hoy se dedica nada más a las cuestiones políticas, a denostar el trabajo del presidente. Ella tenía una revista llamada Fernanda, en la cual también desapareció cuando entró Andrés Manuel. Son revistas las cuales mantenía el gobierno, se las compraba todas, les ponía anuncios para que divulgaran ahora sí su obra maestra en su sexenio. Pues este señor dejó la Así víbora es. chillando, Víctor, que te voy a Sí. poner aquí en pantalla. Ahora, cómo está renegando el señor en mención, Enrique Kraus. Aquí se lo voy a poner más. Te voy a leer un tuit, a ver qué te parece. Dice que la difamación a los críticos busca desviar la atención de los 67,000 muertos por COVID, el desplome de la economía, el millón de desempleados, la inseguridad y la corrupción en el círculo cercano. Presidente, gobierne, no distraiga. Creo que la situación del COVID de todos es sabido su origen, del por qué hay tantos, y no vamos a estar llorando todos los días por esa situación que nosotros no pedimos, primero. Segundo, desplome de la economía, pues viene producto de, y eso es en todo el mundo, 1,000,000 de desempleados, pues viene agarrado de la mano de la situación de la pandemia, en la cual de todos es sabido. La inseguridad que usted tanto aplaudió y que jamás vio y que usó de distractores, pues el estar hablando de Pancho Villa, el estar hablando de personajes que a ustedes les convenía nada más. Y la corrupción en el círculo cercano. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál? No hay ninguna. La única corrupción es la que vemos de Emilio Lozoya y ustedes. Es de esta manera que personajes de una pluma muy fina se volvieron mundanos, Víctor, de la noche a la mañana. Efectivamente, Carlos, creo que ahora se están dando cuenta que no es tan fácil ganar el dinero como cuando estaban sirviendo de tapete al gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Ellos pagaban bien los favores para mantenerlos callados, pagaban bien favores para que ellos hablaran y dijeran lo que al gobierno le convenía. Hoy el gobierno no está pidiendo ni que lo defiendan, ni que se trabaje en favor de él necesariamente. Lo único que pide el gobierno es que traten de ser ecuánimes, que traten de ser objetivos, profesionales y sobre todo éticos, que es algo que ya se les olvidó hace años, que se les olvidó cuál es la ética periodística, Carlos. Buscar la nota, hacer el esfuerzo, no sé, empaparse los zapatos o polvearse los zapatos con tierrita. Eso ya se les olvidó. Tanto el que le decía Mesías Tropical, que acabas de leer, pues con el que dinero no reconocen, Carlos, cuando tienen oportunidad de tener a alguien a quien echarle la culpa, pues están igual que Margarita Zavala, están igual que cuando les va mal a los neoliberales, todo le echan la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel hoy sacó evidencias, no habló de oídas ni habló de chisme. Las evidencias hablan, nada más que claro que sí les duele porque los evidenció ante toda la sociedad de cómo vendieron sus plumas, cómo vendieron su moral, Carlos. Creo que el presidente de la República, bien lo dijiste, Víctor, ya los puso a trabajar. Creo que no hacían escritos, creo que no hacían opiniones, tenían un séquito de personas alrededor. Mira León Krauss cómo trata de distorsionar, cómo mienten con su pluma, Víctor. Aquí dice, aquí Letras Libres responde a la alarmante y reiterada difamación del presidente de México. Creo que con papelito en mano, en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presidente no difamó a nadie, simplemente expuso un caso con argumento. Así que no nos venga que es ninguna difamación. Es simple y sencillamente lo que le compraba al presidente, lo que le compraba en publicidad, lo que le compraba en revistas, lo que le compraba, Víctor, en asesorías para los servidores públicos. Dice él, defendamos la libertad crítica. ¿Alguien los está embosando? ¿O qué acaso
para quitarles el bozal se requiere dinero. Agradezco su lectura y su retweet. Y por supuesto, la mejor manera de apoyar es leyendo la revista y suscribiéndose a ella. Pues se hace propaganda, Carlos. No dice nada, ¿Por qué? Víctor. Porque ellos saben, Carlos, que el último refugio que pueden tener es vender las revistas que les quedan, es vender únicamente los productos que saben hacer. Todos o la mayoría de lo que aparece en esas revistas es hecho por otro, Carlos, que es comprado a 300 pesos, a 500 pesos y lo meten en las revistas. Pero no hay investigación, no hay un sentido de responsabilidad de parte de quien hace estas revistas. Menos la había cuando el gobierno se comprometía a comprarles 8,000 revistas cada mes. Ellos mismos iban y las distribuían en las distintas instituciones y en ocasiones no se sabía si habían llevado 8,000 o 3,000 o 2,000. Total, que las dejaban ya repartidas y la verdad es que ganaban de todas, Carlos. Esa es la verdad. Pal boiler, decía mi abuelita. Ahí hay papel pal boiler. Se dio a conocer el gasto del gobierno federal, dice Jesús Ramírez Cuevas, con nexos y letras libres, en servicios como publicidad, compra de ejemplares, capacitación a funcionarios, Nexos México con 140 millones de pesos, letras libres por más de 90 millones de pesos, y el grupo Clio, que también pertenece a letras libres, por más de 185 millones de pesos. Apoyos de la dictadura perfecta, le pone Jesús Ramírez Cuevas. ¿Por qué la dictadura perfecta? Relataba en aquellos ayeres el gran escritor, pero que hoy es un nefasto político, peruano que vive allá en España, ya se me olvidó ahorita en este momento, que va en contra de la cuarta transformación, ahorita me acuerdo su nombre, el gran escritor. Sí. Él fue el que bautizó la dictadura perfecta en aquellos ayeres del PRI. ¿Y por qué la dictadura perfecta? Porque para que los grandes pensadores, para que los grandes artistas, pintores, escultores y diferentes tipos de manifestaciones de arte estuvieran tranquilos y calladitos, los empezaba a aglutinar y les empezaba a dar ahora sí ciertos trabajos, que pintaran tal lugar, que pintaran que hicieran esculturas para tal lugar, que escribieran como Enrique Krauss, que escribieran en cierta revista y ellos se la compraban y de esa manera tenían comprados a muchos artistas, a muchos pensantes, a muchos críticos, a los cuales los fueron absorbiendo poco a poco. Por eso se llamaba la dictadura perfecta, que la quisieron imitar en muchos países y no pudieron. México muy sui generis en ese aspecto. Hoy, Jesús Ramírez hace referencia a todo eso. Para poder comprar esas plumas que en su momento eran radicales y fuertes, críticos al poder, como usted no lo va a creer, pero Carlos Marín de Milenio, una pluma muy crítica en contra de los gobiernos de los años 70. Ricardo Alemán también era una pluma muy crítica de los años 90. Héctor Aguilar Camín también. Y así nos vamos. Pablo Iriart también era una pluma muy crítica en su momento, pues todos ellos fueron comprados por don dinero en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. O simulados. ¿Perdón? O simulados. O simulados como el señor Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, que era un simulador, como la señora Dresser y como muchos otros más que eran comprados para simular. Eso sí, seguían golpeteando, pero los otros dejaron de golpetear, Víctor, y ya se volvieron aduladores del poder en ese momento. Se llamaba la dictadura perfecta y costaba todo eso, pero todo eso en factura. Vuelvo a repetir, el mentado chayote venía en sobres panzones amarillos, en maletas cargadas de dinero, y pues esto es lo que los pone medio locos a estos señores, Víctor. Efectivamente, Carlos, mira, déjame te digo, este dinero de que se habla no se pagó
gratis. Recordemos la guerra sucia que le traían a Andrés Manuel López Obrador y que fue encabezada precisamente por Enrique Krause, donde se mencionaba a Andrés Manuel como un peligro para México. Hicieron películas, hicieron videos en contra de Andrés Manuel, hicieron revistas, hicieron volanteos, hicieron muchísimo trabajo. Parte de este dinero que se menciona, Carlos, que les pagaron a Kraus y a Nexos, te puedo asegurar que fue parte de la guerra sucia, de la guerra de lodo que tenían contra Andrés Manuel López Obrador. Lo único que quiere Andrés Manuel es que acepten lo que son, como son, porque se las da por estarse victimizando, Carlos. Mira, aquí tenemos en pantalla al que nos referíamos era a Vargas Llosa. A Vargas Llosa. Que lo tenemos aquí en pantalla en Berlín, donde dice Arte, Cultura en Berlín Libre. Y luego retuitea Enrique Krause, un adulador de este señor. Brindo con y por ustedes, dice ahí Enrique Krause. Le contesta el hermano de Vargas Llosa. Gracias, querido Enrique. Hiciste mucho junto a Octavio Paz y tantos otros para que esta libertad fuera posible en distintos lugares. Pues yo recuerdo que en aquella ocasión Vargas Llosa llegó y le dio con todo a Octavio Paz en aquella junta, en aquella discusión que tenían, en donde le dijo que era la dictadura perfecta. Hubo discrepancias en aquellos ayeres, pero hoy son harina del mismo costal. Así es. Bueno, yo creo, Carlos, que tendríamos que tener muy presente la participación que ha tenido Enrique Krause en la trayectoria que ha venido buscando Andrés Manuel. Él ha sido uno de los críticos más acérrimos de la Cuarta Transformación. Uno de los que hubieran vendido a su madre porque no llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia nunca. Porque son odiadores, porque sin saber y sin conocer a la gente los odian, los repudian, Carlos. Y hoy se están dando cuenta de lo equivocados que han estado durante tanto tiempo. Pues sí, hoy este señor se siente difamado, donde aquí vemos que Ramírez Cuevas le dio con todo a este señor. ¿Cómo no van a estar enojados con Andrés? Pagaban bien por burlarse de la oposición. ¿A poco ya se les olvidó el Mesías tropical de lo que decías? De lo que hay registro, Krause y Aguilar Camín recibieron casi 416 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto y Calderón. Pues por eso vivían como vivían, Víctor. Dijo Enrique Krause, la difamación a los críticos busca desviar la atención del COVID. Como si al presidente de la República no le interesara la situación ahora sí tan adversa que viven 67,000 familias de este país. Lo ha hecho en diferentes ocasiones un minuto de silencio por la gente caída en esta situación, como si no supiéramos que esta situación que está pasando en México es producto de una importación de un virus que nosotros no creamos, como si no supiéramos, Víctor, que la situación de esta adversidad de la pandemia y que nos ha ido con un índice de letalidad grande es por el desorden alimenticio, que es un factor de los más importantes, son varios, pero es el desorden alimenticio en el cual incurrimos gracias a ese consumismo que ellos, los que están escribiendo de Letras Libres y Nexos Aguilar Camín, que ellos aplaudieron durante mucho tiempo, se hicieron de la vista gorda, se volvieron los ciegos pensantes, Víctor, y de esa manera nos empezamos a envenenar sin ton ni son. Después llegó esta situación que fuimos muy vulnerables y es por eso que la gente no ha volteado, el pueblo, no ha volteado a ver a Andrés Manuel López Obrador como un culpable. Los culpables. Fíjate que tienes toda la razón. También las empresas pagaban bien, Carlos. A todos aquellos columnistas, escritores, periodistas y gente que trabajaba para los medios de comunicación,
también eran beneficiados por empresas que pretendían promover sus productos, que no tenían absolutamente nada positivo que ofrecer a la salud humana, pero que estaban dispuestos a dar cañonazos de millones y millones de pesos. Todo lo aprovechaban, todo caía en la misma bolsa, Carlos. Tenemos que recordar cómo apenas ayer Denise Dresser le echaba la culpa a Andrés Manuel López Obrador y a Hugo López-Gatell, que permitieron crecer esto de la pandemia a propósito, decía ella. Lo hicieron crecer a propósito. La verdad es que necesita una camisa de fuerza, porque quien piensa así, Carlos, es perverso. Sí, les nombra el presidente de la República que son los carniceros de este momento. Tristemente, Víctor, en cuanto más necesitamos una hermandad, en cuanto necesitamos orientación para la gente, estos señores se abocaron bastante al principio, los primeros 3 meses, a desviar, a descoyuntar, a desorientar, Víctor, y creo que eso no se vale. Pero solo una persona deshumana como ellos, personajes como ellos, son capaces de, con el fin de volver al poder, son capaces de agarrarse de la gente que sufre, como los feminicidios, hacerse feministas de la noche a la mañana, hacerse copartícipes del golpeteo, como si el presidente tuviera la culpa de esta pandemia, y hacerse partícipes de tantas situaciones que se vuelven ecologistas, que se vuelven, bueno, infinidad de indumentarias que se ponen como botargas, con los cuales de todos he sabido que no es. Víctor, ¿algo que quieras concluir de esta situación, de esta bola de chayoteros? Lo que hemos podido ver, Carlos, amigos, es que han estado utilizando a la pandemia, a la crisis económica, a la violencia que fue generada precisamente por los neoliberales desde con Felipe Calderón, y que fue tolerada por los medios de comunicación y que fue solapada por medios de comunicación diversos. Creo que ahora se van a dar cuenta, Carlos, de que hay un mundo diferente al que ellos nos hicieron creer que existía. Hoy estamos viendo un mundo más real, aún con todo y con lo que se están defendiendo, echándole la culpa a Andrés Manuel con la pandemia y demás. La pandemia es mundial. La crisis económica es mundial. La violencia la generaron ellos. Creo que no tienen razón de ser el hecho de que se estén defendiendo así, Carlos, cuando lo que están pretendiendo defender es su falta de profesionalismo y su ignorancia, digamos, porque se dicen los intelectuales, pero hay mucha ignorancia. ¿Cómo es que los intelectuales de un país no pueden hacer un frente en contra de la 4T, Carlos? Intelectualoides, les dice el presidente. ¿Perdón? Intelectualoides, les dice el presidente. Bueno, sí, o sea, no hay una oposición inteligente. En México, entonces, los intelectuales también son simulados. Dice el presidente para ganar más. Dice el presidente que cuando llegó Don Dinero, dejaron de ejercitar sus neuronas y se les fue el ingenio. Y ahora que quieren volver a través de ese ingenio el cual perdieron, les cuesta mucho deslizar la pluma, Víctor. Efectiva, no, pues es trabajo. ¡Qué chiste! Ya no pueden sostener a todo ese séquito de personas que tenían alrededor, que trabajaban por ellos y ellos firmaban como si fueran creación de ellos mismos sus columnas. Hoy tienen que deslizar la pluma y les cuesta mucho. Nos damos cuenta que no son tan finos como nosotros pensábamos, Víctor. Pues me da mucho gusto haber estado contigo, Víctor. Nos vemos en la próxima conexión. Dele like, suscríbase a Expresión Política. Carlos Federico Informa y nos vemos hasta la próxima. Dele like. Yo también les pediría, Carlos, que nos apoyen en Expresión Política, Carlos Federico Informa,
y las conexiones online y MX. Gracias a todos por su apoyo. Vámonos riendo, amigos de Conexión. Nos vemos a la próxima.